Mamá, si no dejas de tomar decisiones sola, vamos a tener que buscarte una vivienda asistida. Así me lo dijo mi propio hijo, con esa frialdad que corta más hondo que cualquier cuchillo. Sentí como si alguien hubiera cerrado la puerta de mi propia vida enfrente de mí, como si de pronto yo hubiera dejado de ser doña Elena Márquez, una mujer con 64 años de experiencia, para convertirme en una carga que estorba, una sombra en su camino. Fue un golpe tan seco que me dejó sin aire, como si una ola del Golfo me hubiera golpeado el pecho de lleno, y mientras lo escuchaba justificar su preocupación, algo dentro de mí se rompió, o tal vez algo finalmente despertó, porque una cosa es que te olviden y otra muy distinta es que te quieran borrar. Me pregunté, ¿cuántas madres en este país estamos viviendo algo parecido? ¿Cuántas seguimos sacrificándonos mientras nuestra propia familia decide por nosotras como si ya no tuviéramos voz? Si tú también alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, acompáñame en esta historia. Y si te conmueve, no dudes en comentar de dónde nos ves o cuántos años tienes. Tu voz también importa. Y claro, te invito a suscribirte para seguir escuchando dramas familiares que quizás se parezcan más a tu vida de lo que imaginas. Mi nombre es Elena Márquez. Vivo en Boca del Río, Veracruz. Soy madre de Rodrigo, suegra de Claudia, y durante años pensé que el silencio era la forma más fácil de mantener la paz, hasta que un día dejé de ser un fantasma y me convertí en una mujer capaz de tomar la decisión más grande de su vida. Esta historia comienza el día que mi familia se fue de viaje y yo, por primera vez, decidí quedarme conmigo misma. Yo siempre pensé que la vida se hacía más ligera cuando una mujer aprendía a guardar silencio. Así me educaron. Así vivieron mi madre, mis tías, mis abuelas. Todas aprendieron que la paz familiar no se consigue con gritos, sino con paciencia. Y durante muchos años creí que ese era mi papel también, el de doña Elena Márquez, la mujer tranquila que sostiene a todos sin pedir nada a cambio. Pero el día en que mi propio hijo me sugirió una vivienda asistida, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se iluminó, como si por fin entendiera que lo que yo llamaba silencio era en realidad una forma lenta de desaparecer. Esa misma noche, después de aquella conversación hiriente, me senté sola en la mesa de mi cocina. La luz cálida del foco parpadeaba un poco, como si también estuviera cansado de mi vida. Me serví un café cargado, aunque ya era tarde, porque necesitaba mantenerme despierta para entender lo que estaba pasando. Mis manos temblaban un poco al sostener la taza. No por la edad como muchos creerían, sino por la mezcla de dolor y claridad que se disputaba espacio dentro de mi pecho. Pensé en Rodrigo, mi hijo, el niño que cargué en brazos cuando tenía fiebre, el adolescente que se escondía detrás de mí cuando su padre levantaba demasiado la voz, el hombre que según yo se había vuelto responsable, trabajador, un buen esposo. ¿Cómo podía ser que de todos los lugares de donde pudo salir una puñalada hubiera venido de él? No era el comentario en sí, era el tono, el modo en que me lo dijo, como si él ahora fuera una especie de guardián de mi vida, como si yo fuera incapaz de hacerme cargo de mí misma. Sé que sobreviví a la muerte de mi esposo. Sé que administré nuestra pequeña empresa familiar durante 30 años. Sé que cuidé de mi tía Rosalba en sus últimos años. No era posible que de pronto yo hubiera pasado de ser una mujer competente a ser una anciana confusa en menos de una década. No, lo que cambió no fui yo, sino la forma en que mi familia me veía. Y eso tal vez era lo que más dolía. Después de un rato, me levanté y caminé hacia mi recámara. Abrí el closet donde guardaba algunas cajas de recuerdos. Entre ellas estaba una que hacía mucho no tocaba, la caja donde guardé las últimas cartas que me envió mi tía Rosalba. Mi mano rozó la tapa y sentí una punzada en la garganta. Ella siempre decía que yo era más fuerte de lo que aparentaba, que un día recordaría mi verdadero valor. Saqué una de las cartas y la abrí. La tinta ya estaba un poco desteñida, pero aún clara. Rosalba tenía una letra elegante, inclinada, de esas que ya no se enseñan en las escuelas. La carta hablaba de decisiones, de cómo la vida no espera a que uno se sienta listo.
de cómo hay momentos en que una mujer tiene que elegir entre seguir siendo la sombra de alguien o convertirse en la protagonista de su propia historia. Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que ni siquiera noté que las lágrimas me caían por la barbilla. Era extraño. Mi tía había muerto hacía más de un año, y aún así parecía ver con exactitud lo que yo estaba viviendo. Sus palabras eran como un espejo que me mostraba todo lo que yo no quería admitir. No era que mi hijo no me quisiera, es que me había dejado de ver. Para él yo era una responsabilidad, una tarea, un checklist mental que debía mantener bajo control. Y Claudia, su esposa, tampoco ayudaba. Una mujer elegante, siempre vestida impecablemente, pero con esa manera suave y calculada de hacerte sentir pequeña. Recordé una tarde en la que fuimos a comer todos juntos. Yo mencioné que quería viajar a Guanajuato algún día. Claudia me miró con una sonrisa muy amable, pero llena de ese veneno silencioso tan suyo, y dijo: «Mamá Elena, viajar cansa mucho a su edad. Además, los lugares turísticos ya no son como antes». Se lo dijo a Rodrigo como si yo no estuviera ahí. Y él solo asintió, como si yo fuera una niña caprichosa que pedía algo fuera de lugar. En aquel momento dejé pasar el comentario, pero ahora que lo recordaba, sentía un pequeño ardor en el pecho. Era ese tipo de detalles, comentados una y otra vez, lo que iba moldeando la forma en que ellos me veían, hasta llegar al punto de hablarme como si yo ya no tuviera derecho a decidir nada importante, ni mis planes, ni mis gastos, ni mi vida. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando el sonido lejano del mar. Las olas golpeaban con suavidad, como si quisieran acompañar mis pensamientos. Yo siempre he vivido cerca de la costa, y de algún modo el mar siempre ha sido una versión de mí misma, a veces calma, a veces turbio, pero siempre presente. Al amanecer me levanté, preparé otro café y me quedé mirando por la ventana. El cielo tenía ese tono rosado y azul que solo aparece unos minutos antes de que salga el sol. Y en ese silencio, con ese aire fresco entrando por la ventana, sentí algo parecido a una revelación. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí, no en mi hijo, no en Claudia, no en lo que la familia esperaba de mí, sino en mí, en lo que yo quería, en lo que yo merecía. Y me di cuenta de algo. Tal vez la razón por la que todos habían empezado a decidir por mí era porque yo misma había dejado de decidir por mí muchos años atrás. Tal vez yo misma me había encogido para no incomodar, para no molestar, para no ser una carga, y de tanto hacer eso, mis propios deseos se habían vuelto un susurro tan débil que nadie lo escuchaba. Ni siquiera yo. Me serví otro café, más fuerte esta vez, y mientras lo bebía, una idea comenzó a formarse lentamente en mi mente. Una idea pequeña, tímida, casi como una chispa. Pero una chispa puede convertirse en fuego si se le da un poco de aire. Miré alrededor de mi casa, esa casa donde he vivido tantos años, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza, no era enojo. Era la sensación de que algo estaba por cambiar, algo grande, algo que me sacaría de la sombra en la que había vivido tanto tiempo, y sin embargo aún no sabía qué era exactamente lo que estaba despertando dentro de mí. Lo único que sabía era que aquella chispa no iba a apagarse tan fácilmente, y que lo que viniera después, fuera lo que fuera, no se parecería en nada a la vida que había llevado hasta ahora, porque aunque aún no lo entendía del todo, esa mañana sería el comienzo de algo que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia. Y ese cambio, esa decisión, estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba. Todavía recuerdo el sonido del motor acercándose a mi casa como si fuera el rugido de un animal herido. Eran las 7:30 de la mañana cuando Rodrigo llegó manejando como loco desde Hermosillo. Yo estaba preparando café cuando escuché los golpes en la puerta, golpes urgentes, desesperados, casi con miedo. Pero no era miedo por mí, era miedo por lo que él pensaba que yo había hecho. Ojeroso, sudado, con la camisa arrugada y una expresión que mezclaba enojo, confusión y algo más difícil de definir. Sus ojos se movieron de mi rostro a la entrada de la casa nueva, al mármol, a la sala amplia, a la vista del mar.
como si no pudiera procesar que todo eso era real. «Mamá, podemos hablar», dijo sin saludarme siquiera. «Pasa», respondí, tratando de mantener un tono neutral, aunque por dentro sentía que mi corazón latía como si quisiera escaparse de mi pecho. Entró sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de sí. Caminó directo hacia la sala como si buscara pruebas de algún crimen. Me quedé observándolo, preguntándome en qué momento mi hijo había dejado de verme como una mujer adulta para verme como una responsable de la que debía encargarse. «Mamá», dijo de pronto, girando hacia mí con el ceño fruncido, «¿qué está pasando? ¿Por qué compraste esta casa? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Por qué no nos avisaste?» Hablaba rápido, casi atropellándose con sus propias palabras. Me acerqué a la cocina y serví 2 tazas de café. Saqué la crema del refrigerador como si todo fuera normal, aunque algo dentro de mí sabía que esta conversación cambiaría nuestra relación para siempre. «Rodrigo», dije despacio, «compré la casa porque quise, porque pude, porque era momento». Él soltó una risa incrédula, una risa corta y tensa. «No está bien. Una compra así no se hace impulsivamente. No puedes tomar una decisión de este tamaño sola. Ahí, esa frase, no puedes». Esa frase fue como escuchar el eco de todas las veces que me habían tratado como un mueble viejo. Algo dentro de mí se encendió, una mezcla de orgullo herido y claridad. «¿Y por qué no?», pregunté, mirándolo fijo. «Soy una mujer adulta, tengo derecho». Rodrigo dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Mamá, el dinero del seguro de papá no daba para esto. Tu pensión tampoco. Tus ahorros menos. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién te convenció? ¿Quién te manipuló? ¿Quién está aprovechándose de ti?». Yo lo miraba sin moverme. ¿Manipularme? «Rodrigo, nadie me manipuló». «Entonces explícamelo porque no tiene sentido», dijo elevando la voz. «Mamá, estoy preocupado. Esto no es algo que tú harías. No sin consultarlo». Ahí estaba otra vez. «Esto no es algo que tú harías». Como si ya hubieran escrito un manual de instrucciones sobre mí. Respiré profundo. «Rodrigo, hay algo que no sabes porque nunca te interesó preguntar. La herencia de la tía Rosalba». Él frunció el ceño. «¿Qué herencia?». Me senté y hablé con calma. Tía Rosalba me dejó una casa en San Miguel de Allende, obras de arte, bonos, inversiones, después de impuestos y trámites, fueron más de $2 millones. Lo puse en una cuenta a mi nombre. Nada de esto es impulsivo, es algo que planeé hace mucho». Rodrigo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus manos temblaban. Buscó apoyo en el respaldo del sillón, como si lo que acababa de escuchar le hubiera tirado el piso debajo de los pies. «No puede ser», murmuró. «Mamá, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué me escondiste algo así?». «Porque cada vez que quería hablar de algo importante, me tratabas como si fuera frágil», respondí, sin titubear. «Porque hace años dejaste de escucharme. Porque ustedes, tú y Claudia, ya tenían una imagen de mí de la que no se querían mover». Rodrigo se llevó las manos a la cara. «Mamá, Claudia está preocupadísima. Dice que esto puede ser una señal de deterioro cognitivo. Patricia también piensa que…». Me reí. No pude evitarlo. La risa salió sola, amarga y triste. «¿Patricia? Hola. Es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa». Por un segundo vi al niño que fui capaz de proteger toda la vida. Pero ahora él no sabía cómo protegerme porque nunca imaginó que yo querría dejar de ser la madre callada. «Rodrigo, esta villa la compré porque estoy cansada de esperar permiso para existir». Él apretó los labios. «Mamá, yo solo quería ayudarte». «No, hijo, tú querías controlarme, y ni siquiera por maldad, solo porque te acostumbraste a verme chiquita». La tensión en la habitación era tan espesa que parecía llenar el aire. Rodrigo se dejó caer en el sillón. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿por qué ahora? ¿Por qué hacer algo tan drástico?». Yo dudé, solo un segundo. Luego dije la verdad, porque ustedes se fueron de viaje y se olvidaron de mí otra vez. Porque estaba sola en mi cumpleaños.
porque entendí que si esperaba un gesto de cariño, nunca llegaría. Y ese vacío, ese silencio, me hizo darme cuenta de que yo también me había olvidado de mí. Rodrigo cerró los ojos, como si mis palabras lo golpearan. Entonces lo miré a los ojos, y sin suavizar mi voz dije: Rodrigo, ¿tú crees que una mujer que ha vivido 64 años no tiene derecho a tomar una decisión sola? Aquilong se te atunien ujoito bat. Y si tú que estás escuchando esta historia crees que una madre tiene derecho a decidir por sí misma, cuéntame en los comentarios cuántos años tienes o desde dónde nos ves. Y si crees que Rodrigo tiene razón, dale like al video. Tu opinión importa más de lo que imaginas. Y claro, suscríbete para seguir esta historia, porque lo que viene después es aún más intenso. Rodrigo respiró profundo. Se pasó las manos por el cabello. Mamá, yo no sé qué decir. Solo sé que no quiero perderte. No me vas a perder, hijo. Solo tienes que aprender a verme. Hubo un silencio largo, casi incómodo, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que anunciaba que algo estaba empezando a romperse y a reconstruirse al mismo tiempo. Y justo cuando pensé que la conversación estaba por terminar, el teléfono de Rodrigo vibró. Él miró la pantalla y se puso pálido. «Es Claudia», dijo. «Y parece que no viene sola». Yo no sabía qué significaba eso, pero su expresión me hizo sentir un escalofrío, como si algo más grande que ambos estuviera por entrar a nuestras vidas. Y así comenzó lo que nunca imaginé, lo que cambiaría todo, justo ahí, cuando contestó esa llamada. Después de la llamada de Claudia, el ambiente quedó tan tenso que incluso el aire parecía difícil de respirar. Rodrigo no quiso decirme qué había escuchado exactamente, pero el miedo en sus ojos hablaba por él. Yo no insistí. Sabía que cualquier presión en ese momento solo lo haría cerrarse más. Le ofrecí un café y él aceptó, aunque apenas lo tocó. Sus manos seguían temblando. El silencio entre nosotros se volvió largo, pesado, lleno de cosas que todavía no nos atrevíamos a decir. Cuando por fin Rodrigo se fue, con la promesa de volver después de hablar con Claudia, yo me quedé sola en la villa. Por primera vez desde que llegué, el lugar se sintió inmenso, demasiado grande para contener todas las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Caminé hacia la terraza y me quedé ahí un buen rato mirando el mar. El sol comenzaba a bajar y la luz naranja cubría las olas como una manta tranquila. ¡Qué ironía! El mar tenía una calma que yo no había sentido en años. Mientras observaba aquel horizonte pensé en tía Rosalba. Pensé en su voz firme, en sus consejos, en la forma en que siempre me decía que yo vivía demasiado para los demás y muy poco para mí. Recordé la última carta que me escribió, esa que había leído el día anterior, la que me había hecho llorar sin saber exactamente por qué, tal vez porque en el fondo sabía que tenía razón. Entré nuevamente a la casa y busqué la caja donde guardaba todas sus cartas. La coloqué sobre la mesa del comedor y me senté frente a ella como quien se sienta frente a una verdad inevitable. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero algo dentro de mí me decía que ese era el camino para entender lo que estaba pasando. Abrí la caja con cuidado y tomé otra carta. Era una que no recordaba haber leído con atención. La fecha estaba escrita un mes antes de que ella cayera enferma por última vez. La abrí y comencé a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque he sentido algo en ti desde hace tiempo. Una lucha silenciosa que no dices en voz alta, pero que te pesa más cada año. Te conozco bien. Te he visto convertir tu vida en una serie de sacrificios eternos sin que nadie los note. Y sé que algún día ese silencio te va a cobrar factura. Me quedé quieta. Mis dedos apretaban el papel sin darme cuenta. Seguí leyendo. Tu familia te quiere, pero no te ve. Te ha colocado en un rincón cómodo, donde no haces ruido, donde no reclamas nada, donde resultas útil, pero nunca protagonista. Y tú has aceptado ese lugar porque eres noble, porque crees que así se mantiene la armonía. Pero la armonía que se basa en borrar tu voz no es paz, es sumisión. Mis ojos comenzaron a nublarse. Era como si Rosalba hubiera podido ver el futuro.
como si hubiera sabido exactamente lo que sucedería con Rodrigo y Claudia. Si alguna vez sientes que ya no eres dueña de tu vida, quiero que recuerdes esto. La edad no te quita la dignidad, la costumbre no te quita el derecho de cambiar, y el amor no significa aguantarlo todo. Tienes más fuerza de la que imaginas. Solo tienes que atreverte a usarla. Solté un suspiro largo, uno de esos que salen desde lo más profundo del alma. La carta continuaba, pero tuve que detenerme unos segundos para tomar aire. Me pregunté cuántas veces había ignorado esas señales, cuántas veces había preferido callar para no incomodar a nadie, y cuántas veces mi silenciosa obediencia ayudó a que otros creyeran que podían decidir por mí. Tomé otra carta. Esta era más antigua, escrita varios años antes. La letra era igual de elegante, igual de firme. En ella Rosalba hablaba de su casa en San Miguel de Allende, de las pinturas que había coleccionado por décadas, del pequeño portafolio de inversión que había construido sola. Y entonces la frase que me rompió el pecho: todo lo que he construido es para ti, Elena, porque sé que lo cuidarás. Pero más que eso, porque sé que algún día necesitarás recordar quién eres. No eres solo madre, no eres solo esposa, no eres la sombra de nadie. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado. Demasiada claridad. Demasiada verdad. Sentía como si mi tía desde el más allá estuviera abriendo una ventana que yo había mantenido cerrada por años. Guardé las cartas con cuidado. Cada una parecía una pieza más de un rompecabezas que estaba empezando a tomar forma. Yo no sabía exactamente qué significaban todas juntas, pero sí sabía que no eran simples palabras. Eran advertencias, eran señales, eran un llamado que había ignorado durante demasiado tiempo. Caminé por la sala lentamente, acariciando el respaldo del sillón nuevo. La casa se sentía distinta ahora. Ya no era solo una compra impulsiva como muchos pensaban. Era un símbolo, un recordatorio de que todavía tenía control sobre mi vida, de que podía hacer cosas grandes por mí misma, de que no estaba rota como mi familia insinuaba. Me serví un poco de agua y me senté en la terraza otra vez. El viento del mar movía mi cabello y yo cerré los ojos unos segundos. Sentí un alivio extraño, como si finalmente algo en mí estuviera encajando, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viendo mi vida no con culpa, sino con claridad. Pensé en Rodrigo, pensé en Claudia, pensé en todas las veces que hicieron planes sin incluirme, decisiones sin consultarme, comentarios que me reducían a una versión pequeña y torpe de mí misma. Y me pregunté cuándo fue que comencé a creerles, cuándo dejé de confiar en mi propio criterio. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé y vi que era un mensaje de Rodrigo. Solo decía: llegaremos más tarde. Tenemos que hablar. Tenemos mucho que aclarar. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si ese mensaje significaba reconciliación o confrontación, pero algo sí sabía. Ya no tenía miedo. No de ellos, no de lo que pudieran pensar, no de lo que vendría después. Aún así había algo más. Un presentimiento, una sensación incómoda en el pecho, como si la historia no fuera tan simple, como si hubiera piezas ocultas que aún no veía. Respiré hondo y miré el mar una vez más. La villa seguía siendo hermosa, pero una sombra ligera cruzó por mi mente, un pensamiento que se coló sin permiso. ¿Y si la preocupación de Rodrigo no fuera solo por la casa? ¿Y si hubiera algo más que él no se atrevía a decirme? Ese pensamiento me acompañó toda la tarde. Y cuando el sol comenzó a desaparecer detrás del horizonte, supe que algo importante estaba por revelarse, algo que cambiaría por completo la forma en que veía a mi familia. Pero aún no sabía qué era, solo sabía que estaba demasiado cerca. Las horas después de leer las cartas de tía Rosalba fueron una mezcla extraña de calma y angustia. Yo sabía que algo importante estaba por ocurrir. Lo sentía en los huesos, como cuando una tormenta se acerca y el aire cambia antes de que caiga la primera gota. Rodrigo había dicho que volvería más tarde con Claudia y que necesitábamos hablar. Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. Necesitamos hablar. Y lo que más me inquietaba era que esa frase no sonaba a reconciliación, sino a juicio. Al caer la tarde decidí preparar algo de comer para distraerme. Pero mis manos no lograban concentrarse.
cortaba las verduras sin orden, dejaba el agua correr demasiado tiempo, me equivocaba al poner la sal. Mi mente estaba en otro lugar, en lo que Rodrigo traería consigo, en lo que tendría que enfrentar. El silencio de la villa se rompió cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana, Irma. Dudé antes de contestar. Ella no solía llamarme a esas horas, y mucho menos sin motivo claro. «Hola, Elena», dijo con un tono tenso, casi molesto. «¿Qué está pasando contigo?» Intenté respirar antes de responder. «¿A qué te refieres?» «No te hagas. Ya me llamó Rodrigo. Me dijo que estás actuando extraño, que compraste una casa enorme sin aviso, que estás escondiendo cosas». «¿Qué te pasa, Elena? ¿Estás bien?» Cerré los ojos. Qué rápido se esparcían las historias. Ni siquiera había tenido oportunidad de explicarme y ya mi familia estaba dictando diagnóstico. «Estoy perfectamente, Irma», respondí. Solo tomé una decisión, algo que quería hacer desde hace tiempo. Irma soltó un suspiro largo y pesado. «Elena, por favor, ya no estamos para impulsos. Rodrigo está preocupado. Claudia también. Incluso Patricia está alterada». Mi estómago se revolvió al escuchar ese nombre. «¿Y desde cuándo mi bienestar depende de la opinión de Patricia?», pregunté con calma. «Elena, no empieces. Ellas solo quieren ayudarte. Si estás gastando dinero sin control es porque algo anda mal. Y si ocultaste una herencia, entonces, con más razón, hay que revisar todo esto». Me detuve. Lo que me decía no era solo juicio, era invasión. Y venía de mi propia hermana. «Irma», dije finalmente, ¿alguna vez te has preguntado por qué nadie cree que puedo tomar decisiones por mí misma? Se hizo un silencio incómodo al otro lado. «Lo que tú estás haciendo no es normal», respondió ella. «No a tu edad, no en tu situación». Ahí estaba, la frase que tantos repetían sin darse cuenta del peso que llevaba. «No a tu edad», como si cumplir más años fuera sinónimo de perder capacidad. Me despedí con educación y colgué. No valía la pena discutir con alguien que ya había tomado posición sin escucharme, pero la llamada solo fue el inicio. Minutos después recibí un mensaje de mi sobrino, Oscar. «Tía, mamá me pidió que te escribiera. Estamos preocupados. ¿Estás bien?». Era dulce de su parte. Siempre había sido un muchacho atento, pero incluso su dulzura llevaba la carga de la preocupación colectiva, como si yo fuera un problema que todos compartían. «Estoy bien, Oscar», respondí. «Solo estoy empezando algo nuevo». Luego de eso vinieron 2 mensajes más, uno de una prima lejana, otro de una vecina de años, todos preguntando lo mismo. «¿Qué pasó contigo, Elena? ¿Estás bien? ¿Por qué compraste esa casa? ¿Por qué no dijiste nada?». Y entonces me di cuenta de algo. Rodrigo no había venido solamente a hablar conmigo, también había levantado una alarma. Y esa alarma estaba activando una red completa de opiniones, juicios y conclusiones. Era abrumador, tanto que tuve que sentarme en la sala para respirar. Me pregunté si toda mi vida había sido así, si cada paso que daba, cada decisión, cada gesto, había sido evaluado y comentado por otros mientras yo intentaba mantener la armonía. Tal vez por eso me costaba tanto moverme hacia mi propia libertad, porque durante décadas había tenido espectadores de mi vida y ninguno confiaba en mí. Cuando por fin pude calmarme un poco, escuché la llave moviéndose en la puerta principal. Rodrigo entró primero. Venía serio, casi rígido. Detrás de él venía Claudia, con su cabello perfectamente acomodado, su ropa impecable y esa expresión que mezclaba compasión y juicio. La misma expresión que usaba cuando quería corregirme sin decirlo directamente. «Buenas noches, mamá Elena», dijo con ese tono suave que siempre escondía algo más. «Claudia», saludé sin emoción. Nos sentamos en la sala. Rodrigo tomó la palabra de inmediato. «Mamá, tenemos que hablar de todo esto. Necesitamos entender qué está pasando contigo». Respiré despacio, lo miré y respondí. «¿Qué parte no entienden? Compré algo con mi dinero». «Eso es todo». Claudia intervino. «No es solo la compra. Es el comportamiento, el secretismo, el ocultar una herencia,
el actuar impulsivamente, y además, lo que más nos preocupa es que esto no se parece a la Elena de siempre. Ahí estaba la frase que tanto temía, la Elena de siempre, esa que ellos conocían, la que callaba, la que aceptaba, la que se hacía a un lado. ¿Y cómo es esa Elena de siempre para ustedes?, pregunté. Claudia sonrió con delicadeza, como si hablara con una niña. Eres una mujer tranquila, prudente, siempre pides opinión, siempre consultas, nunca haces nada drástico, nunca. Esa palabra quedó suspendida en el aire como un juicio definitivo. Entonces entendí que no solo querían saber por qué compré la casa, querían que explicara por qué había dejado de ser la versión de mí misma que les convenía. Mamá, queremos ayudarte, pero si estás teniendo problemas, necesitas decirnos. No estoy teniendo ningún problema, respondí con firmeza. Estoy tomando control de mi vida. Claudia apretó los labios. Elena, no lo tomes a mal, solo que cuando una persona cambia de manera tan radical puede ser una señal. Me quedé mirándola. La luz del atardecer entraba por las ventanas y el brillo dorado iluminaba su rostro perfectamente maquillado. ¿Una señal?, repetí. Ella dudó un segundo. Y fue ese segundo lo que me confirmó que algo escondía, pues de que quizá necesites apoyo profesional, dijo finalmente. Ahí estaba. Lo que realmente venían a decir, que me creían incapaz, que querían evaluar mi mente, que ya no confiaban en mí. No respondí de inmediato. No valía la pena discutir en ese tono. En su lugar los observé a los dos, a Rodrigo, incómodo, a Claudia, firme, y me pregunté cuándo había dejado mi vida de ser mía para convertirse en propiedad familiar. Mientras pensaba en eso, el teléfono de Claudia vibró. Ella lo vio y se puso tensa. Rodrigo notó su reacción. ¿Quién es?, preguntó él. Ella respondió rápido. Nadie. No es importante. Pero yo vi algo en su mirada. Un destello. Una sombra. Algo que no tenía que ver conmigo, sino con ellos. Algo que yo aún no podía descifrar. Me quedé en silencio mientras ellos murmuraban entre sí. Yo solo observaba, y lentamente una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez la preocupación que decían tener no era solo por mí. Tal vez había algo en sus vidas, algo oculto, algo que no querían que yo descubriera. Y cuando Claudia guardó el teléfono con tanta prisa, supe que ese algo estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero todavía no sabía qué era. Solo sabía que no tardaría en salir a la luz. La noche después de la visita de Rodrigo y Claudia fue larga e inquieta. Dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la expresión nerviosa de Claudia cuando recibió ese mensaje. Esa sombra en su mirada me había perseguido durante horas. Algo no estaba bien. Y no se trataba solamente de mi casa, ni de mis decisiones, ni de su preocupación repentina. Había algo escondido, algo que no querían que yo descubriera. Al amanecer me levanté con una inquietud que no lograba sacudirme. Preparé café y me senté frente a la ventana, mirando el mar en silencio. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados, y ese contraste hermoso me hizo pensar en Rosalba y en sus cartas. Ella siempre decía que la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de salir. Y sentí que ese día estaba más cerca que nunca. Fue entonces cuando decidí llamar a alguien en quien aún confiaba por completo. El licenciado Ramiro Castañeda, abogado de mi tía. Un hombre serio, profesional, discreto. Él era el único que podía ayudarme a entender lo que presentía sin caer en exageraciones. Licenciado, buenos días, dije cuando contestó. Necesito que revise algo urgente. Su voz sonó alerta de inmediato. Claro, doña Elena. ¿Qué sucede? No sé explicarlo del todo, respondí. Solo siento que algo no cuadra con Rodrigo y Claudia. Ayer discutimos sobre la casa, pero hubo detalles extraños. Miradas. Silencios. No sé si estoy exagerando, pero él no necesitó más. Perfecto, dijo. Vengo a su casa en 1 hora. Traeré algunos documentos.
y revisaremos todo con calma. Agradecí su rapidez. Colgué y traté de tranquilizarme, aunque no lo logré del todo. Di vueltas por la casa como si buscara algo, pero, en realidad, solo buscaba entender lo que mi intuición gritaba sin palabras. Cuando el licenciado llegó, entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Nos sentamos en la mesa del comedor y él la colocó frente a mí. «Doña Elena», dijo, «quiero que me cuente exactamente lo que ocurrió». Le relaté todo desde la compra de la villa hasta la conversación con Rodrigo y Claudia, incluyendo la reacción nerviosa de ella cuando recibió el mensaje. Él me escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, como si estuviera procesando cada detalle. «Mire», dijo finalmente, «hay algo que debemos revisar. Usted mencionó que Rodrigo ha sido cotitular de su cuenta desde que su esposo murió. ¿Ha revisado usted sus estados de cuenta recientemente?» La pregunta me cayó como un balde de agua fría. No supe qué responder. «Reconozco que no», admití. «Rodrigo siempre los revisa. Él dice que es para protegerme de fraudes o errores». El licenciado levantó la ceja. «¿Y usted le da acceso completo?» «Sí, siempre». Abrió la carpeta y extrajo un documento que deslizó hacia mí. Lo miré sin entender del todo lo que veía. «Doña Elena», dijo con voz seria, «encontramos movimientos financieros a su nombre que no coinciden con su estilo de vida. Préstamos, tarjetas adicionales, retiro de fondos para pagos no registrados». Sentí que el estómago se me cerraba. «¿Está diciendo que Rodrigo?» «No puedo afirmarlo todavía», respondió, «pero sí puedo decir que alguien ha estado utilizando su información para solicitar productos financieros, y lo ha hecho desde hace años. Todo coincide con las fechas en las que usted mencionó que estaba sola, o en las que su familia viajaba a Hermosillo por emergencias de Patricia». La cabeza me empezó a dar vueltas. Era demasiada información de golpe, demasiadas piezas que no sabía cómo conectar. «Pero eso no es todo», continuó el licenciado. «Me tomé la libertad de investigar a Claudia. Su historial laboral es muy superficial, sus referencias no coinciden. Y su madre, Patricia Aguirre, tiene registros en otros estados bajo otro apellido». Lo miré sin parpadear, como si mi cerebro necesitara un minuto entero para procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo?», pregunté finalmente. «¿Qué quiere decir con eso?» El licenciado respiró hondo. «Significa que podría tratarse de un patrón, un comportamiento repetido, un esquema para infiltrarse en familias con recursos». Mi cuerpo entero se tensó. Sentí frío, como si la imagen de Claudia, siempre tan delicada y amable, se resquebrajara frente a mí. «Usted dijo que Patricia siempre caía enferma en fechas convenientes, que siempre necesitaban viajar, que siempre había gastos inesperados. ¿No le parece extraño, doña Elena?» Clavé la mirada en la mesa. De pronto cada recuerdo cobraba un sentido distinto. Cada llamada urgente, cada viaje a Hermosillo, cada excusa, pero el golpe más duro estaba por venir. El licenciado tomó otra hoja y la puso frente a mí. Tenía una letra que reconocí de inmediato, la de mi esposo, con la misma caligrafía que usaba para firmar cheques y contratos. «Doña Elena», dijo con suavidad, «su esposo dejó una carpeta marcada como privado. La encontramos entre los archivos que él llevó a su oficina semanas antes de fallecer, y contiene documentos que indican que Rodrigo enfrentaba problemas financieros graves, deudas altas, atrasos en pagos, y algo más complicado, una segunda hipoteca que aparece firmada a su nombre». El mundo se me vino encima. Me llevé la mano a la boca para no gritar. «Eso es imposible», susurré. «Yo nunca firmé nada. Nunca». «Lo sé», dijo él. «Por eso mismo lo revisé con más detalle. Y la firma no coincide del todo con su firma oficial, lo cual significa que alguien la imitó». Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos, pero no eran lágrimas suaves. Eran pesadas, llenas de traición, de incredulidad. «¿Rodrigo me falsificó la firma?», pregunté con un hilo de voz. El licenciado no respondió de inmediato. «No puedo confirmarlo sin una revisión técnica más profunda», dijo.
pero sí puedo decir que él era el único con acceso a esos documentos en ese momento. Me quedé en silencio, largo rato. Sentí que todo lo que creía saber sobre mi familia se estaba derrumbando frente a mí como un edificio viejo. Rodrigo, mi hijo, ocultando deudas. Claudia, con un pasado borroso. Patricia, envuelta en situaciones extrañas. Y yo, en medio de todo, sin saber nada. El licenciado cerró la carpeta lentamente. «Doña Elena», dijo con tono grave, «esto no parece un simple malentendido. Hay demasiadas coincidencias, demasiados movimientos que apuntan a un patrón, un esquema, y temo que usted ha sido utilizada, manipulada». Sentí un nudo en la garganta. No sabía si quería llorar o gritar o salir corriendo del lugar, pero lo que sí supe, con una claridad absoluta, fue que algo tenía que hacer. «Mire», continuó él, «aún no tenemos todas las pruebas, pero puedo investigar más, profundizar en los registros, comparar firmas oficialmente, seguir la pista de los préstamos, y también averiguar quién realmente es Patricia Aguirre». Lo miré. Y por primera vez desde que empezó todo esto, sentí una mezcla de miedo y determinación. «Hágalo», dije. «Quiero la verdad, toda». Él asintió y comenzó a guardar los documentos. Cuando estaba por irse, se detuvo un momento en la puerta. «Doña Elena», dijo, «antes de seguir adelante debo hacerle una pregunta, y necesito que me responda con honestidad». Lo miré fijo. «Adelante. ¿Está usted lista para saber lo que puede descubrir?» No supe qué decir. Parte de mí quería cerrar la puerta y hacer como si nada estuviera pasando. Pero otra parte, una parte que había despertado hace días, sabía que no había vuelta atrás. Finalmente respondí: «No sé si estoy lista, licenciado, pero sé que ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad». Él asintió, satisfecho con la respuesta. «Entonces prepárese», dijo, «porque la verdad no tarda en aparecer, y a veces duele más de lo que pensamos». Cuando se fue, la villa quedó más silenciosa que nunca. Caminé hacia la terraza y me apoyé en el barandal. El mar estaba inquieto, el viento más fuerte. Era como si también anunciara lo que venía. Y mientras observaba el horizonte, un pensamiento frío me atravesó el pecho. Si Rodrigo me había ocultado algo tan grave, y si Claudia tenía un pasado oculto, y si Patricia no era quien decía ser, entonces, ¿qué más había ahí afuera esperando ser descubierto? Esa pregunta no me dejó dormir esa noche. No pude dormir después de que el licenciado Castañeda se fue. Pasé la noche entera escuchando el sonido del mar, tratando de encontrar algún consuelo entre las olas. Pero no lo encontré. Cada palabra que él había dicho se repetía en mi mente una y otra vez. Firmas falsificadas, préstamos a mi nombre, historial dudoso de Claudia, registros oscuros de Patricia en otros estados. Era como si todo lo que yo había creído sólido se hubiera convertido en arena. Al amanecer preparé café solo por costumbre. Ni siquiera sentía el sabor. Me quedé frente a la ventana, viendo cómo el sol salía lentamente por encima del agua. El día parecía hermoso, pero dentro de mí todo estaba gris. Pensé en Rodrigo, pensé en la forma en que me veía, en cómo me hablaba como si fuera una carga, y luego pensé en algo más, en la posibilidad de que él también fuera una víctima. Eso era lo que más me dolía, porque por mucho que me hubiera herido, seguía siendo mi hijo, y la idea de que alguien lo hubiera manipulado me partía el alma. A media mañana, estaba sentada en la sala cuando escuché pasos en la entrada. Rodrigo entró con el rostro cansado y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido nada. Traía en las manos una carpeta arrugada. Apenas me vio, bajó la mirada. «Mamá», dijo con voz baja, «tenemos que hablar». Asentí y le señalé el sillón frente a mí. Se sentó, pero no levantó la vista. Sus manos jugaban nerviosas con la carpeta. «Mamá, empecé a revisar cosas anoche», dijo, «cosas que no quería ver, cosas que no quería aceptar. Me preparé para lo peor». «Claudia salió temprano en la mañana», continuó él. «Dijo que iba al supermercado, pero no regresó. Le llamé muchas veces, pero no contesta. Pensé que estaba enojada, pero
Encontré algo en su cajón, algo que creo que tienes que ver. Me pasó la carpeta con manos temblorosas. La abrí despacio. Dentro había recibos de depósitos, estados de cuentas que yo no conocía, copias de documentos míos, incluso una foto de mi identificación oficial. Me quedé congelada. Rodrigo tragó saliva. Ella me dijo que eran trámites legales, que eran para ayudar a Patricia, que eran préstamos temporales. Yo le creí. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Sentí que mi corazón se partía en dos, no solo por mí, sino por él, por cómo lo habían involucrado, por cómo lo habían usado. Rodrigo, dije, ¿sabías de la segunda hipoteca? Él levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban llenos de vergüenza. No, mamá. Yo pensé que era un trámite del banco. Claudia me dijo que tú la habías autorizado, que era para una inversión de Patricia. Yo firmé sin leer. Yo. Se detuvo y cubrió su rostro con las manos. Yo no quería hacerte daño. Me acerqué a él y puse mi mano sobre su brazo. Rodrigo no era inocente del todo, pero tampoco era un villano. Era un hombre que había caído en una red de mentiras tejida con precisión. Una red hecha para atraparlo a él y luego atraparme a mí. Hijo, dije con voz suave, ¿desde cuándo empezó todo esto? Él tomó aire, como si necesitara fuerza para recordar. Creo que hace 4 años. Patricia empezó a tener emergencias de salud. Siempre necesitaba algo urgente. Un especialista en otra ciudad. Un tratamiento no aprobado. Una terapia nueva. Y Claudia siempre decía que debíamos ayudar, que era lo correcto, que era lo que hace una familia. Era lo mismo que yo había visto desde fuera, el mismo patrón que Rosalba había descrito sin saberlo. Emergencias convenientes, necesidades urgentes, llamadas dramáticas, todo perfectamente calculado. Rodrigo continuó. Pero hace unos meses empecé a notar cosas raras. Claudia siempre manejaba las cuentas de Patricia. Ella hablaba con los doctores. Ella gestionaba los pagos. Yo solo hacía lo que ella decía. Yo quería confiar. Quería ser un buen esposo. Lo miré con un dolor que no supe esconder. Rodrigo, dije con un hilo de voz, ¿sabes quién es realmente Patricia? Él frunció el ceño. Claro que sí. Es la mamá de Claudia, una mujer complicada pero buena. Solo tiene mala suerte con su salud. Yo negué lentamente. No, hijo. No es eso. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Rodrigo se levantó inmediatamente. Yo también sentí un sobresalto. La tensión se instaló en el aire. Rodrigo abrió. Era la licenciada Araceli Domínguez, detective de delitos financieros. Venía con expresión seria, casi urgente. Buenos días, dijo con voz firme. ¿Podemos hablar? Rodrigo me miró confundido. Yo asentí y la invité a pasar. La detective colocó un folder sobre la mesa. Lo abrió y extendió varias hojas frente a nosotros. Fotos, registros, nombres. Un patrón claro. Doña Elena, dijo ella, he estado investigando a Patricia Aguirre y también a Claudia, y lamento decirle que lo que encontramos confirma muchas sospechas. Rodrigo se puso pálido. ¿Qué sospechas?, preguntó con voz quebrada. La detective lo miró con compasión, pero sin suavizar la verdad. Patricia Aguirre no existe legalmente en varios estados, dijo, pero sí hay registros bajo el nombre Patricia Warren. Y ese nombre aparece en investigaciones de fraude financiero en Chihuahua y Yucatán. Su modus operandi consiste en ganarse la confianza de familias vulnerables o con recursos, crear una figura de víctima, generar emergencias de salud y luego involucrar emocionalmente a algún miembro de la familia para obtener acceso a información financiera. Yo respiré hondo, como si finalmente una pieza más estuviera cayendo en su lugar. Rodrigo apretó los puños. Entonces, ¿todo era mentira? ¿Sus enfermedades? ¿Sus viajes? ¿Sus tratamientos? La detective asintió lentamente. No tenemos evidencia de ninguna enfermedad real.
pero sí tenemos registros de múltiples movimientos bancarios vinculados a cuentas de ella. Y no solo eso. Tomó una fotografía del folder. Era Claudia, sonriendo, pero no en Hermosillo, sino frente a una oficina gubernamental en Chihuahua. Detrás de ella, una mujer que era claramente Patricia, pero con otro corte de cabello y otro apellido. Rodrigo se quedó sin aliento. Claudia. No. No puede ser. La detective lo miró directo a los ojos. Señor, hay otra cosa, y necesito que esté preparado. Rodrigo no respondió, solo esperó. Claudia no es solo cómplice, es hija biológica de Patricia, pero ha utilizado al menos 2 identidades diferentes en la última década. Un silencio pesado llenó la habitación. Rodrigo se desplomó en el sillón como si alguien le hubiera quitado el aire. Yo sentí un dolor profundo por él, por su ingenuidad, por la forma en que lo habían envuelto en una mentira tan grande. Y hay algo más grave. Todos los movimientos financieros que hemos detectado apuntan a un objetivo claro, una estrategia para acceder a todas las cuentas y bienes familiares. El último paso era usted, doña Elena. Mi corazón se detuvo unos segundos. ¿Yo? Sí. Usted es la fuente de mayor valor para ellas. Rodrigo ya estaba bajo su control emocional, pero usted no. Su independencia es una amenaza para su esquema. Rodrigo alzó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. Yo tomé su mano. No tenía fuerzas para un discurso. Solo tenía fuerzas para sostenerlo. La detective cerró el folder. Esto apenas comienza, dijo. Aún falta investigar la extensión del daño. Faltan pruebas más profundas, firmas, registros, llamadas, pero algo sí puedo asegurar. Nos miró a ambos con una firmeza que congeló el aire. Claudia y Patricia no han terminado. Y si desaparecieron, no fue por miedo, sino porque estaban preparadas para el siguiente movimiento. Mi piel se erizó. Rodrigo tragó saliva. ¿El siguiente movimiento?, preguntó. La detective asintió. Sí, están planeando algo más, y necesitamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque si ya habían destruido la confianza de mi hijo, si ya habían manipulado nuestras vidas durante años, si ya habían robado en silencio sin que nadie lo notara, entonces, ¿qué sería lo próximo que intentarían? El resto del día, después de la visita de la detective Araceli, se sintió como caminar dentro de un sueño oscuro. Yo iba de un lado a otro por la casa sin realmente avanzar. Abría cajones, cerraba puertas, acomodaba cosas que no necesitaban acomodarse. No era por desorden, era por angustia. Había demasiado que asimilar, y al mismo tiempo necesitaba moverme para no caer en el peso de todo. Rodrigo se quedó conmigo varias horas. No hablaba mucho. A ratos se pasaba las manos por la cara como si quisiera despertarse de una pesadilla. Cada vez que lo veía así, me dolía el alma. Era mi hijo, el niño que alguna vez se escondía detrás de mis piernas, ahora derrumbado por una verdad que no pidió. No sabía cómo consolarlo sin mentirle. No sabía cómo decirle que todo iba a estar bien cuando ni yo lo creía. A media tarde fuimos al banco para revisar mis cuentas y congelar cualquier movimiento sospechoso. Los empleados nos miraban con mezcla de curiosidad y respeto. Yo sentía la mirada de todos, como si supieran que había sido engañada, como si mi vulnerabilidad fuera evidente. Me costó levantar la cabeza, pero lo hice, porque si algo había aprendido en esos días, era que la dignidad no se pierde por la traición de otros, sino por rendirse. Y yo aún no estaba lista para rendirme. Al salir del banco, Rodrigo recibió una llamada. Contestó rápido, nervioso, pero la persona al otro lado colgó sin decir nada. Él frunció el ceño y se guardó el teléfono sin comentar. Yo no dije nada, pero una parte de mí sabía que ese silencio iba a regresar más tarde. Regresamos a la villa ya acercándose el atardecer. El sol teñía el mar de un color anaranjado hermoso que contrastaba con la tensión que sentíamos.
Rodrigo se despidió diciendo que volvería por la mañana. Lo abracé fuerte. Sentí cómo sus hombros se relajaron un poco, y pensé en lo injusto que era que él estuviera pagando por la manipulación de otras personas. Lo vi alejarse en su coche y sentí un vacío profundo. Entré a la casa y me preparé un té, esperando que me calmara. Pero antes de siquiera llevarlo a los labios, mi celular comenzó a sonar. Un número desconocido. Dudé. Algo en mi pecho me dijo que contestar esa llamada sería abrir una puerta que tal vez no podría volver a cerrar. Pero lo hice. Hola, Elena. Escuché una voz suave, casi amistosa. Una voz que reconocí inmediatamente. Patricia. Me quedé inmóvil. Durante unos segundos no pude hablar. Fue como si algo me apretara la garganta. ¿Por qué llamas?, pregunté finalmente. Patricia soltó una risa ligera, como si todo esto fuera un juego para ella. Elena, no te sorprendas. Sabía que eventualmente llegaríamos a este punto. Y antes de que comiences con acusaciones, quiero decirte que no soy tu enemiga, al menos no todavía. Entonces, ¿qué quieres?, dije sin suavizar mi tono. Quiero ayudarte. Y quiero que tú me ayudes a mí, respondió ella. Su voz sonaba tan tranquila que me dieron escalofríos. Sé que la detective ya te habló, sé que Ramiro también, y sé que estás moviendo tus cuentas. Eso complica las cosas para todos, pero tú y yo podemos resolverlo. No entiendo, dije. Tú robaste, tú manipulaste, tú destruiste a mi familia. Te equivocas, Elena. Yo no destruí nada, solo aproveché lo que ya estaba roto, y tú sabes que es cierto. Tu hijo siempre necesitó una guía. Claudia solo le ofreció lo que tú no pudiste, pero la historia no es sobre ellos, es sobre ti, sobre lo que harás ahora. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Patricia continuó. Tengo información que te conviene guardar. Información sobre tu difunto esposo, sobre cómo manejó realmente sus cuentas, sobre sus negocios, sobre sus movimientos fiscales. Mi estómago se hundió. Sentí frío. ¿Qué información?, pregunté en voz baja. La que podría destruir su reputación, y la tuya, Elena. Porque una esposa siempre queda manchada con los errores del esposo. Y tú firmaste documentos sin leer. No querrás que eso salga a la luz. Yo no sabía nada. Eso no importa. Lo que importa es lo que pueden hacer con lo que tengo. El SAT, la prensa, los bancos, o la policía. Si alguien decide cavar profundo. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Patricia aprovechó mi silencio como una invitación. Escúchame bien. Yo sé exactamente cuánto dejó Rosalba. Sé cuánto tienes en tus cuentas. Sé lo que puedes pagar. Y quiero una parte. No toda. Solo una parte, como gesto de buena voluntad. Dices que eres una mujer independiente, ¿verdad? Entonces demuéstralo. Arreglemos esto entre nosotras sin involucrar más a las autoridades. No dije nada. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más frío. Si no lo hacemos, te juro, Elena, que no tendré problema en revelar todo lo que sé. No solo sobre tu esposo, también sobre ti. Y créeme, los periódicos aman un buen escándalo de herencia escondida y viudas que gastan de más. Sentí que la sangre me abandonaba. Era como si mis manos ya no existieran. Como si la habitación se hubiera encogido de repente. ¿Y qué quieres exactamente?, logré preguntar. Un pago. Un acuerdo. Te llamaré mañana con los detalles. Piensa bien en la respuesta. Por tu bien. Y por el de tu hijo. Porque si Rodrigo firmó documentos bajo tu nombre, él también podría verse comprometido. Mi corazón se paralizó. Patricia continuó con una calma que me heló. Hasta mañana, Elena. Y recuerda, no soy tu enemiga, a menos que me obligues a hacerlo. La llamada terminó. Me quedé ahí, parada en medio de la sala, con el teléfono en la mano, sin poder moverme. Era como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de mí. Sentí una punzada en el pecho. No era miedo solamente, era rabia. Rabia por lo que había hecho, rabia por lo que intentaba hacer. Pero sobre todo rabia por la facilidad con la que creía que podía aplastarme.
Me senté lentamente en el sofá. Respiré hondo, tratando de recuperar el control. Una parte de mí quería romper en llanto. Pero la parte que había despertado desde que compré la villa, esa parte estaba en silencio, observando, pensando. Patricia creía que me conocía, que yo era la mujer que se dejaba llevar por los demás, que yo tenía miedo de enfrentar la verdad, que yo iba a ceder, pero algo dentro de mí dijo no. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse, todo parecía tranquila, pero yo sabía que la calma era engañosa, que lo que venía después podía destruirlo todo, pero también sabía algo más, que ya no estaba sola. Tenía a Rodrigo. Tenía al licenciado. A la detective Araceli. Y sobre todo, tenía la fuerza que olvidé durante tantos años y ahora tenía un nuevo problema. Patricia me había puesto una fecha límite, y al día siguiente tendría que decidir si enfrentaba a mi pasado o me arrodillaba ante su amenaza. Y yo no sabía todavía qué iba a elegir. Pero sí sabía una cosa: la llamada de Patricia no sería la última sorpresa que llegaría esa noche, porque cuando me alejé de la ventana, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la villa, y entonces supe que algo más estaba por comenzar. El auto que se detuvo frente a la villa esa noche me heló la sangre. Durante unos segundos no supe si era Patricia, Claudia o alguien más. Me quedé quieta, escuchando el motor apagarse. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido acelerado de mi corazón. Me acerqué a la ventana con cuidado y levanté apenas la cortina. Era el licenciado Castañeda. Respiré. No alivio completo, pero sí un respiro. Abrí la puerta antes de que él tocara. Licenciado, dije, ¿qué hace aquí a estas horas? Disculpe que venga sin avisar, respondió él con tono serio. Pero acabo de recibir información que no puede esperar. Pasó a la sala y dejó una carpeta sobre la mesa. Tenía el rostro tenso, como si viniera cargando algo pesado. ¿Qué encontró?, pregunté. Se sentó frente a mí y entrelazó las manos. He estado rastreando movimientos y llamadas de Patricia. Hay pruebas de que ella y Claudia intentaron mover dinero hacia una cuenta internacional, pero hubo un error. Una transferencia falló. Eso nos permitió rastrear su ubicación actual. Me incliné hacia adelante, tensa. ¿Dónde están? En Guadalajara, dijo. Guadalajara. La palabra quedó suspendida en la sala. Yo conocía bien esa ciudad y sabía que Patricia había vivido ahí usando otro apellido. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. Si todo sale bien, podrían detenerlas en las próximas horas. Sentí una mezcla de nervios, miedo y una llamarada de esperanza. No quería desearle mal a nadie, pero tampoco podía permitir que siguieran destruyendo vidas. Respiré hondo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Solo esperar, dijo, y estar preparada para las consecuencias. Cuando esto estalle, muchas cosas saldrán a la luz, y usted tendrá que decidir cómo quiere enfrentar esa verdad. Asentí sin decir nada. Ya no era la mujer que temblaba ante la opinión de los demás. Sabía que venían días difíciles, pero también sabía que tenía fuerza suficiente para sostenerlos. El licenciado se fue minutos después, y yo me quedé sola, mirando el mar oscuro. Esa noche no dormí. La pasé sentada en la sala, abrazando una manta, esperando una llamada que podía cambiarlo todo. Y llegó al amanecer. Era Araceli. Doña Elena, dijo con voz firme. Ya las tenemos. Patricia y Claudia están bajo custodia. Encontramos suficiente evidencia para abrir un caso sólido. No escaparán de esta. Cerré los ojos. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. Mi respiración tembló, pero no de miedo. Era como si algo dentro de mí hubiera estado contenido por años y por fin pudiera soltarse. Gracias, dije apenas en un susurro. Pero la detective continuó. Sin embargo, necesitamos que venga a declarar. Hay documentos que solo usted puede identificar. No se preocupe, estará protegida. Acepté. Era hora de enfrentar todo de frente.
Los días siguientes fueron como caminar por un túnel largo, lleno de ecos del pasado. Declaré ante las autoridades. Revisé documentos. Identifiqué firmas falsificadas. Vi correos que jamás había enviado y contratos que nunca firmé. Fue doloroso. Fue humillante, pero también fue liberador, porque por primera vez en muchos años pude ver la verdad sin filtros. Rodrigo me acompañó en cada paso. A veces no hablábamos, a veces lloraba en silencio, al darse cuenta de cómo había sido usado por la mujer que juró amarlo. Yo no lo juzgué, no podía. Él también había sido víctima. Un día, mientras salíamos de una reunión con la fiscalía, Rodrigo se detuvo y me tomó de la mano. «Mamá, lo siento tanto», dijo. «No merecías nada de esto». Lo abracé. No tenía palabras suficientes, pero sentí que ese abrazo era un nuevo comienzo para los dos. Uno donde no habría más silencios obligados ni decisiones impuestas. Solo honestidad. Un mes después, me informaron que el juicio avanzaba y que las pruebas eran contundentes. Patricia y Claudia enfrentaban cargos serios: el fraude, la falsificación, el uso indebido de identidad y la manipulación quedaban al descubierto. Ya no podían esconderse detrás de enfermedades falsas ni excusas. La prensa comenzó a hablar del caso. Decían mi nombre, decían mi historia. Algunas notas eran crueles. Otras me llamaban valiente. No importaba. Yo ya había aprendido que las voces externas no determinan quién soy. El gobierno me impuso una multa por irregularidades fiscales heredadas de mi esposo. Duele pagar por errores que no fueron míos, pero lo acepté, porque ahora era libre de verdad, sin deudas emocionales, sin mentiras, sin alguien firmando mi nombre a mis espaldas. Un año después, Rodrigo vendió la antigua casa y se mudó cerca de mi villa. Lo veía más tranquilo, más maduro, más consciente, sanando poco a poco de la traición que había vivido. La villa en boca del río se convirtió en mi refugio. Pinté las paredes con colores cálidos. Puse plantas en cada rincón. Llené la cocina de aromas que me recordaban a mi infancia. Invitaba a amigos nuevos. Aprendí a manejar mis cuentas. Caminaba por la playa cada mañana. Redescubrí mi voz. Un día, mientras tomaba café frente al mar, pensé en Rosalba, en sus cartas, en lo que ella había visto en mí mucho antes de que yo pudiera verlo. No heredé solo su dinero, heredé su valentía, su claridad, su deseo de que yo volviera a vivir con dignidad. «Mamá», me dijo Rodrigo una tarde, «¿te sientes feliz?» Lo pensé un momento. «No sé si feliz es la palabra», respondí, «pero me siento viva, y eso ya es suficiente para mí». Él sonrió y me abrazó, y en ese abrazo sentí que todo el dolor, todas las traiciones, todas las dudas habían valido la pena para llegar a ese momento, porque finalmente, después de tantos años, había recuperado mi nombre, mi voz, mi lugar en el mundo. Hoy, mientras cuento mi historia, quiero dejar un mensaje para quien me esté escuchando. Nunca permitas que la edad te robe tu derecho a decidir. Nunca permitas que el amor se convierta en una prisión silenciosa. Nunca permitas que tu voz sea más baja que los miedos de los demás. Yo creí durante años que callar era mantener la paz, y entendí tarde que la paz sin dignidad es solo una forma elegante de desaparecer. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar en alguien que amas, te invito de corazón a que le des like al video y te suscribas al canal para seguir escuchando historias que nacen del alma. A veces, una sola historia puede abrirnos los ojos, y tal vez hoy sea ese día para ti. Gracias por acompañarme.